Te bendiga, Dios te bendiga más. Bien, como ya se ha mencionado, el segundo tema que toco en esta noche es la historia del pueblo de Israel, tanto su surgimiento, desarrollo y final. Yo sé que ustedes han escuchado hablar acerca de lo que es el pueblo de Israel, pero nosotros como cristianos debemos de saber, debemos conocer de dónde surge este pueblo, cuál ha sido su desarrollo a través de la historia y cuál es su final. El pueblo de Israel está dividido por diferentes etapas. Sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel significa el que lucha con Dios. El pueblo de Israel está dividido por diferentes etapas. Primera etapa es la etapa patriarcal, que es la que le da el origen oficial al pueblo de Israel. Como podemos ver aquí, el pueblo de Israel comienza con los tres patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Inicialmente, quien le da su origen es Abraham, quien es considerado como el padre de la fe, pero también el padre de la raza hebrea. Dios llama a Abraham en el año 1921 a.C., cuando éste contaba con 75 años de edad. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 12, podemos encontrar cuando Dios llama a Abraham. Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él iba a mostrar. Que allí él le iba a bendecir y que iba a ser de él una gran nación. Vemos que Abraham decide confiar en el Señor y al conjunto de su esposa Sara y del hijo de su hermano Lot, salen hacia la tierra que Dios le había dicho que le iba a entregar. Ellos deciden confiar en el Señor. Sabemos que Abraham y Sara no podían tener hijos. Aún con esa edad avanzada, Dios en el capítulo 15 de Génesis le promete a Abraham que le iba a dar un hijo. Pero entonces, en el capítulo 16 de Génesis, vemos cómo a Sara se le ocurre la idea de entregarle a su sierva Agar para que ésta pudiera darle un hijo. Llegan a ese acuerdo y esta le da el hijo, el cual llamaron Ismael. Ya establecido Abraham en Egipto, tuvieron que salir hacia Egipto porque en esa tierra había hambre, ellos tuvieron que quedarse en Egipto. Venecia ayer explicó parte de esto. Luego, en el capítulo 21 de Génesis, nace el hijo de la promesa, Isaac, quien luego se convierte en el padre de Jacob. Dios llama a Isaac nace en el 1851. El plan de Dios con Isaac comienza cuando él toma por mujer a Rebeca y Rebeca le da gemelos, los cuales son Esaú y Jacob. La Biblia nos dice que el mayor de ellos dos iba a servir al menor. De ellos dos, el Señor escoge a Jacob, quien es el tercer patriarca, en el 1791 a.C. De Jacob nacen 12 hijos, los cuales son las 12 tribus de Israel. Dichas tribus son: la primera, Rubén; la segunda, Simeón; la tercera, Leví; la cuarta, Judá; número 5, Isaacar; número 6, Zabulón; número 7, José; número 8, Benjamín; número 9, Dan; número 10, Neftalí; número 11, Gad; y número 12, Aser. Allá en Egipto, Jacob establece las 12 tribus con los nombres de sus hijos. Luego, como parte de desarrollo, si nos acordamos en Génesis capítulo 15, versículo 13, donde Dios le dice a Abraham, que ayer Venecia le explicó eso, Dios le dice a Abraham que este pueblo al que le iba a dar iba a ser cautivo por 400 años por el pueblo de Egipto. Pero Dios usó a José, quien era hijo de Jacob. Dios usó a José a pesar de que a José sus hermanos lo traicionaron. Dios usó a José para que éste se estableciera en Egipto. Dios le dio un don muy especial a José, que era el poder interpretar los sueños. Con este don, él se ganó la confianza del rey Potifar en ese entonces. Entonces, José tanto así se convirtió como en la mano derecha del rey Potifar. Sabemos lo que Faraón. el faraón Potifar. Sabemos todo.
El Potifar faraón. no era rey, era un acaudalado de Egipto. Ok. Dios, en ese entonces eran 70 personas. Dios obró de una manera maravillosa con José. Luego se cumple nuevamente la profecía de que ellos van a ser cautivos por Egipto por 400 años. Pero Dios tenía un plan divino con el pueblo de Israel. Y Dios levanta milagrosamente a Moisés. Conocemos la historia, cómo Moisés pudo sobrevivir, con lo que pasó Moisés, que Dios mandó a que él hablara con el faraón para que libertara a su pueblo. Pero se negaba cada vez más, pero Dios mandó las 10 plagas. Luego de que el pueblo de Israel fue libre, vemos como el pueblo de Israel ya era de 600.000 personas a 1.000 personas. A 1 millón. A 1 millón de personas, perdón. El pueblo de Israel se mantuvo deambulando sobre el desierto de Sinaí durante 40 años. Ahí donde ellos se forjaron como nación. Ahí donde ellos le dieron forma a su fe monoteísta. Ahí ellos recibieron lo que es la Torá, o sea, el Pentateuco. Ahí recibieron al conjunto de esto los 10 mandamientos. Y también ahí fue que ellos comenzaron a celebrar las fiestas de los tabernáculos. El que ha estudiado lo que es el tabernáculo sabe cómo se regían los sacerdotes, los hijos de Aarón, entre otras cosas. Entonces luego de que Dios hace la maravilla con Moisés, que Moisés muere, Dios deja como sucesor a Josué. Josué deja como sucesor a Josué en el 1300 a.C. Josué fue el que conquistó a Jericó, no sabemos de esa historia, y también allá la tierra prometida, allá repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Tiempo después de que Josué muere, las tribus de Israel pasaron por una inestabilidad, tanto así que otras naciones, otros pueblos quisieron dominar al pueblo de Israel. Pero Dios siempre tiene un plan para sus hijos. Y Dios levanta, en ese entonces entra la época de los jueces. Dios levanta jueces como líderes para que pudieran gobernar a su pueblo, pero también pudieran defender al pueblo de Israel de otros pueblos. Entre esos jueces que Dios levanta tenemos como más destacado a Gedeón, a Sansón, a Débora y a Samuel, quien fue el último juez. Entonces, como Samuel fue el último juez, luego de que Samuel muere, pasan a sustituirlo sus hijos. Pero los hijos del rey, del sacerdote Samuel, es como se descarriaron. Ellos hicieron lo que ellos quisieron. Tengo que resaltar que el rey Samuel fue el único líder, juez, profeta y sacerdote. Ellos hicieron lo que ellos quisieron, entonces ya el pueblo estaba cansado, el pueblo ya no quería que los jueces gobernaran, entonces el pueblo pide un rey. Cuando el pueblo pide un rey, aquí entra lo que es la monarquía unificada. Le estaré mencionando entonces aquellos reyes más destacados. Tenemos como primer rey al rey Saúl, quien fue llamado en el 1030 a.C. El rey Saúl provenía de la tribu de Benjamín, fue ungido por el profeta Samuel. Como sabemos, el rey Saúl al principio hizo las cosas bien, al principio le obedeció a lo que Dios le dijo, pero él falló, él hizo lo que él quiso, él consultó a divinos, entre otras cosas, y como consecuencia Dios desechó al rey Saúl. Saúl reinó por 40 años. Luego de que Dios desecha a Saúl, Dios levanta a David, quien en ese entonces era pastor de ovejas, en el 1010 a.C. David era un joven valiente, un joven guerrero, apasionado, poeta y músico. Dios levanta a David para que gobernara a este pueblo. Entonces, en el tiempo de que David reinó, David se pudo establecer en ese país la capital Jerusalén. En ese tiempo se estableció Jerusalén. Luego de que David muere, pasa su hijo y sucesor Salomón en el 945 a.C. El rey Salomón gobernó en los tiempos más álgidos. ¿Por qué?
porque el rey Salomón pudo desarrollar de una manera muy amplia lo que es el ámbito cultural y la economía en ese pueblo. El rey, dentro de las cosas que él hizo más destacadas, fue el templo en Jerusalén. El rey Salomón, sabemos que él también en algún momento le falló a Dios, que él hizo cosas también que no le agradaron al Señor, pero Dios tuvo misericordia con él. Luego pasa algo, luego del reinado del rey Salomón pasa algo que yo digo que marcó al pueblo de Israel de una manera muy significativa, y es que pasa la división del reino. Cuando el rey Salomón murió, se quedó gobernando su hijo, el rey Roboam. Pero entonces el pueblo de Israel se rebeló contra Roboam, pidiendo que éste bajara las cargas que su padre había dejado. Pero el rey Roboam no quiso, entonces su pueblo lo que hizo fue que se dividió en dos. Una parte sur, una parte norte. La parte sur, que se quedó reinando Roboam, su hijo, pasó a ser llamada Judá, con capital de Jerusalén. Se quedó reinando sobre las tribus de Judá y Benjamín. Entonces la parte norte gobernó Jeroboam, que luego pasó a ser llamada Israel, con capital de Samaria. Aquí él gobernó sobre las 10 tribus restantes. Tengo que resaltar que cuando este pueblo se dividió, los reyes que surgieron de ahí, muy pocos se pueden sacar que obedecieron al Señor. Si usted quiere profundizar, si usted quiere saber lo que pasó totalmente, yo le invito a que se lea Primera y Segunda de Reyes, que va a ver que se levantaron muchísimos reyes que desobedecieron al Señor. Luego, vamos a ver, luego de que pasan tantas cosas, pasan las persecuciones en contra del pueblo de Israel, tantas cosas así, que llevaron a la destrucción del primer templo por el rey Nabucodonosor en el 588 a.C. Este rey, quien se encontraba gobernando en este tiempo, este hombre destruyó totalmente este templo. Luego fue reconstruido por Zorobabel. Este reconstruyó el templo. Pero luego nuevamente fue destruido por Antíoco IV en el 168 a.C. No solamente lo destruyó, sino que profanó el templo. Luego de que este hombre hizo esto, se levantó los macabeos, quienes volvieron a santificar, y entonces el rey Herodes también contribuyó para la construcción nuevamente del templo. Y por último, el general Tito, ya por orden de su padre, quien en ese entonces era el rey, en el año 70 después de Cristo, él destruye el templo nuevamente. Tiempo después, en el siglo VII, los musulmanes deciden reconstruir ese templo a su manera, pero como la mezquita de Mahoma, que actualmente usted puede investigar. Actualmente se encuentra la mezquita de Mahoma, lo cual es un lugar muy preciado, muy sagrado para los musulmanes. Luego le voy a decir lo que va a pasar con esa mezquita. Tenemos que, entre tantas cosas que pasó, el pueblo de Israel pasó tantas luchas, tantas dificultades, que dejó en un tiempo de existir como una nación. Es como si pasó a ser en un anonimato. Israel, entonces, ya en 14 de mayo de 1948, se convierte otra vez en un estado libre e independiente. Israel actualmente ya tiene 76 años, siendo un país independiente. Como ya pasó a ser anonimato, entonces Jerusalén no era la capital de Israel. Entonces Jerusalén pasa a ser la capital de Israel el 6 de diciembre de 2017, cuando el presidente en ese entonces, Donald Trump, declara como la capital de Israel, porque él entendía que esa siempre ha sido la capital de Israel. Tenemos el templo, lo que le voy a explicar. Este templo que se encuentra en la actualidad, la mezquita de Mahoma, será sustituida por el anticristo, que cuando venga a gobernar en el segundo periodo de la gran tribulación, él va a destruir la mezquita de Mahoma y lo va a reconstruir, porque sabemos que él se va a llamar Dios. Él se va a sentar diciendo que él es Dios.
Entonces Él va a reconstruir nuevamente este templo. Entonces el día de su inauguración, los judíos se darán cuenta que Él no es Dios, que Él se está haciendo pasar por el Señor. Pero entonces ellos se van a rebelar en contra del anticristo y el pacto se va a romper. Entonces el mismo día de su inauguración será profanado, según Mateo 24:15 y segunda de Tesalonicenses 2:4 al 6. Entonces, ya finalmente, el anticristo va a perseguir a la iglesia, va a perseguir a aquellos que se rebelaron contra él. Según Daniel 9:27 al 28. Dice la Biblia que él lo va a matar, que él lo va a perseguir. Al final de todo, entonces, ya los judíos van a clamar al Señor. Los judíos le van a pedir a Dios para ellos poder ser liberados de esas garras de ese hombre. Entonces Dios tendrá misericordia y Dios le va a ayudar. Como un tema que quise agregar algunas características del actual Israel, que se le estaré mencionando ahora. Israel está situado entre los tres grandes continentes que son Europa, Asia y África, en el Medio Oriente. Su capital, como ya mencioné, es Jerusalén. Tiene una población de casi 10 millones de habitantes. Es el único estado judío del mundo. Es la cuna de las grandes religiones, que es el catolicismo, el cristianismo, judaísmo y el islam. Es la única nación en la cual no existen las imágenes. Israel está actualmente gobernado por 120 miembros parlamentarios conocidos como el Knesset. Es la nación de los profetas. En Israel la enseñanza es obligatoria desde los 5 años de edad. Israel es el país de donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y también, para terminar, debo mencionar aquellos profetas que Dios usó a lo largo de la historia, porque como mencionaba nuestra hermana Venecia, Dios siempre se acuerda de su pueblo, Dios tiene siempre misericordia de ellos. Dios en el Antiguo Testamento vemos a Elías, a Moisés, a Eliseo, a Natán, Samuel, Saúl, Sofonías, Salomón, Oseas, Nehemías, Nahum, Miqueas, Malaquías, Josué, Jonás, Joel, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Habacuc y Haggai. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista, Simeón, Bernabé, Zacarías, Silas y Jesús, aquellos hombres que Dios levantó para que hablaran a su pueblo. Bien, espero que hayan aprendido. Hasta aquí ha sido mi parte. La